¿Y si uno de los conflictos más sangrientos de la historia de América no hubiera sido una guerra más, sino un genocidio totalmente calculado? Pues esa es la idea central, la provocadora tesis del libro de Julio José Chiavenato, Genocidio americano, la guerra del Paraguay. Vamos a meternos de lleno en los argumentos de esta obra para entender su visión, que desde luego es muy controvertida. Para empezar, un dato que el libro pone sobre la mesa y que es sencillamente demoledor. Define por sí solo la escala de la catástrofe. Según esta investigación, al acabar la guerra, el 99,50% de los hombres adultos de Paraguay había sido aniquilado. Una cifra que, claro, te obliga a preguntarte, ¿pero qué pasó ahí exactamente? Y esa es la gran pregunta que el libro intenta responder. Ojo, no habla solo de una derrota militar, sino del desmantelamiento total de un proyecto de país. Para entender cómo se pudo llegar a ese punto, lo primero es viajar al pasado, a ver cómo era ese Paraguay de antes de la guerra, tal y como nos lo describe la fuente. Empezamos por aquí, por la primera parte de este análisis, que explora qué era aquello que, según el autor, hacía de Paraguay un país tan diferente, tan singular en el continente. Según el libro, el origen de todo esto está en la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Supremo. Él es quien instaura lo que el texto llama una dictadura a favor del pueblo, un sistema muy centralizado que, en la práctica, impidió que aparecieran los típicos caudillos y las oligarquías locales, creando un país muy cohesionado y, sobre todo, muy aislado del exterior. Y estas características hacían de Paraguay, pues, una auténtica anomalía, un caso único en las Américas. Según leemos, era un país sin deudas. La tierra era del Estado, que la distribuía para que se trabajara. Tenía una industria nacional que empezaba a despuntar. Y encima, una población mayoritariamente alfabetizada. Vamos, un modelo de desarrollo autónomo, totalmente autosuficiente. Esta cita del libro es fundamental para entender la tesis del autor. Habla de una cohesión social muy fuerte. La gente sentía que el progreso del país era también su propio progreso. Y esto, según la fuente, creaba una lealtad y una moral de trabajo que eran la base misma de la estabilidad de Paraguay. Vale, entonces, si Paraguay era tan próspero, tan estable, ¿por qué fue a la guerra? Pues aquí es donde el libro plantea su argumento central, que fue precisamente su éxito la causa de su destrucción. Es que estamos hablando de dos sistemas que chocaban de frente. Por un lado, el modelo paraguayo, proteccionista, autónomo, sin deberle nada a nadie. Y por el otro, el modelo imperial británico, basado en el libre comercio, en la deuda externa y en la dependencia económica. Eran dos visiones del mundo totalmente incompatibles en el siglo XIX. Así que aquí está la clave de todo. El autor argumenta que Paraguay, al demostrar que un país podía prosperar sin pedir préstamos a los bancos de Londres y sin abrir sus mercados de par en par, era una amenaza. Una amenaza ideológica y económica para un imperio británico que basaba su poder precisamente en lo contrario, en endeudar y hacer dependientes a otras naciones. ¿Y qué papel jugaban los vecinos en todo esto? Pues la obra los describe como gigantes anémicos. Tanto el Imperio de Brasil como la Argentina de la época estaban hasta arriba de deudas con la banca británica. El libro sostiene que, en el fondo, actuaron como herramientas de esa agenda imperial para eliminar el mal ejemplo que suponía Paraguay. Con este panorama parece que la guerra era casi inevitable. Ahora vamos a ver cómo la fuente documenta ese conflicto, insistiendo en que no fue una guerra convencional, sino un plan de exterminio. El autor presenta varios hitos para sostener su tesis, desde el tratado secreto que ya desde el principio planeaba cómo repartirse el territorio paraguayo, hasta cartas de los propios líderes militares aliados donde hablaban literalmente de exterminar. Y todo esto culminando en episodios de una crueldad que cuesta imaginar. De todos esos episodios, el libro se detiene especialmente en uno, la batalla de Acostañú. La describe como la expresión máxima del horror de la guerra. Un combate donde un ejército formado por niños, algunos de apenas 6 años, se tuvo que enfrentar a las tropas veteranas de la Triple Alianza. Un símbolo de ese objetivo de aniquilar hasta el futuro del país. Por todo esto, Chiavenato utiliza una palabra tan fuerte, tan cargada como genocidio. Su argumento es que el objetivo no era simplemente derrotar al ejército de Solano López. El objetivo era erradicar por completo el modelo paraguayo, su sistema económico, su estructura social y, finalmente, a su propia gente. Y las consecuencias que el libro documenta son efectivamente devastadoras. Vamos a ver cuál fue el resultado de esta guerra de exterminio que nos describe. Las cifras que aporta el autor son, la verdad, escalofriantes. De una población que se estima en unas 800.000 personas antes de la guerra, quedaron apenas 194.000 supervivientes. Y lo de la población masculina es que fue directamente borrada del mapa. Este gráfico lo deja todavía más claro, si cabe.
Entre la población adulta que sobrevivió, por cada hombre, había decenas y decenas de mujeres. Una catástrofe demográfica de la que se tardaría generaciones en recuperarse. Y aquí es donde, según el autor, se cierra el círculo de su argumento. El Paraguay de la posguerra, arruinado, despoblado, fue obligado a firmar una deuda externa masiva. ¿Y con quién? Principalmente con los mismos bancos británicos que, según el libro, habían financiado la guerra contra ellos. De ser una nación sin deudas a ser una nación hipotecada. El resultado final que nos pinta esta obra es, por tanto, la destrucción total de ese ejemplo imperdonable. Al país le quitaron gran parte de su territorio, sus tierras públicas se privatizaron y se vendieron a capital extranjero, y su modelo de desarrollo autónomo fue reemplazado por ese sistema de dependencia que tanto se había esforzado en evitar. Y terminamos con una pregunta que el propio autor deja en el aire en el prefacio de su libro, una pregunta que nos deja pensando en cómo uno de los eventos más destructivos y transformadores de la historia de Sudamérica ha podido permanecer para tanta gente oculto en las sombras de la historia oficial.